Don Mauricio Fernández, un gusto saludarle, buen día y bienvenido a Fides. John, buenos días, un gusto estar contigo, gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Mauricio, a ver, se hablaba mucho en una temporada de un nuevo carnet de identidad. Un carnet que tendría un chip y aglutinaría todas esas otras identificaciones que uno puede tener, ¿no? Su licencia de conducir, de repente, no sé si el carnet del seguro, no sé cuántas más tendremos, pero todas en una para facilitarle la vida a la gente. ¿En qué quedó ese proyecto del chip, director del CEGIP? A ver, John, vamos a verla desde el inicio. La cédula con chip, si bien es una de las más, es uno de los modelos más seguros que hay en el mundo, tiene un gran defecto, es muy cara para la implementación. Para que el CEGIP fuese capaz de imprimir ese tipo de documentos, tendría que comprar al estilo que nosotros conocemos, ¿no? El boliviano está acostumbrado a ir, que le escriban en maquinita y le entreguen la cédula. En muchos países donde se hace la impresión del chip, se lo hace de forma diferida, es decir, tú vas, entregas tus datos, todo lo demás, mandan a imprimir y te entregan después o te llega por correo. Porque se centraliza la impresión, porque eso baja muchísimo los costos. En el sistema boliviano, donde uno está acostumbrado a sentarse y a salir con el documento en mano, esto sería carísimo porque las impresoras son caras, además del aparato. Y además, lo que encarece más aún el proyecto es que el chip es leído solamente con aparatos especiales. Es decir, requiere un presupuesto adicional para una planta de interpretación, de lectura, de comunicación hacia los servidores o de verificación interna, porque en realidad el chip es una llave con un código que verifica alguna información que se impresa dentro de en la cédula misma. Es un documento que se mantiene de por sí. Ese plan no se descarta a futuro, puede ser que se mantenga, pero no es tan necesario. Y te explico por qué. Esta de aquí es la modificación que hemos armado. Esta es la propuesta. Como verás, tiene un código QR impreso en la parte de abajo de la foto, donde iría la foto. Y este código QR lo que contiene es una secuencia encriptada que le va a dar el paso a una aplicación, y esta aplicación va a verificar, comunicándose con la base de datos, verifica la identidad que estás presentando. Es decir, la idea es que va a la base de datos del CEGIP y te devuelve la validación de la cédula, ¿no? Y esto hace que sea prácticamente imposible de falsificar, porque las otras copias, incluso las de chip, se pueden falsificar. Tú puedes copiar el chip, existen diferentes mecanismos de capturar electrónicamente el contenido del chip para después colocarlo en otro, una clonación. Eso es posible de hacer también. Entonces, esta es más segura, porque esta se refiere a la base de datos, la base central de datos. Director, para empezar entonces, es mucho más seguro el código QR que el chip. Es más seguro por la comunicación con la base de datos. En sí, el código QR no es una medida de seguridad. Eso debe quedarle claro a la gente. Lo que hace que esto sea seguro es la aplicación. Es que esto se pueda comunicar por internet a la base de datos del CEGIP y extraer del CEGIP la verificación de que estos datos son correctos. Y te voy a mostrar cómo funciona el tema. Esto, ojalá que se pueda ver bien. Tenemos una excelente imagen, director, así que no hay problema. Muy bien. Voy a bajar un poquito el brillo a mi pantalla de teléfono, que eso ayuda. No sé si ves aquí. Sí, es un lector de códigos QR. Lector de código QR, pero este es el lector de código de QR del CEGIP. Esto va a ser gratuito para todas las personas, para todos. Esto no es solamente para entidades o instituciones, etcétera. Con esto se escanea
el código QR y se comunica con la base de datos del SIGIP y Ya. me falló. Espérame un segundo, debe ser una falla en la señal. Calcula y ahí está. Está devolviendo mi identidad. No, caramba. Entonces, esta no es una información que está almacenada en mi teléfono. Es decir, con esto yo puedo leer tu identidad, puedo leer la identidad de otra persona. ¿Qué es lo más importante? Es que si tú extravías la cédula, la máquina es capaz de saber que esa cédula está extraviada. Y si alguien ¿Podría trata de hacerse comentarnos con amplitud, director, para qué va a servir certificar la identidad de una persona mediante el código QR? Yo lo sentí un poquito peligroso de repente. Por ahí alguien se acerca a mi carnet y con un lector y tiene mis datos. No sé, A ver, cuéntenos, por favor. este programa es imposible de capturar. Es decir, la pantalla no se puede capturar. Voy a hacerte nuevamente voy a convocar la llamada. Y esto de acá no lo puedo capturar. Si trato de capturar la imagen, me rebota. No me da. Es decir, nadie podría hacer, si leen tu cédula no la pueden capturar. Se queda, miran ahí y después tienen que salirse. No pueden capturar la pantalla. Nadie puede quedarse con información. No te la llegan a robar. Y no pueden suplantarte, porque si muchos ha dado casos. Me acuerdo en el caso del incendio de la casa de don Waldo Albarracín, encontraron una cédula dentro, ¿no es verdad? Y tomaron y encontraron al muchacho que parecía el dueño de la cédula. Y el muchacho luego dijo, no, ya la perdí la cédula. Y cuando verificaron, la fotografía había sido cambiada. Claro, director. A ver, pero los falsificadores han desarrollado siguiente. Técnicas de hacerlo. No es necesario capturar una pantalla. Si yo desde mi teléfono agarro y de repente entro con este lector de código QR a la identidad de una persona, digamos que se llama Jorge, y quiero saber otros datos más de él. Atino por ciertas características, no sé, soy cajero de banco, me dieron el carnet para una fotocopia, algo. Escaneo el QR y le saco fotografía con otro teléfono, por ejemplo. Tendría algunos datos que no sé en cuántos son incluso peligrosos tenerlos. Estoy maquinando para que usted me responda, por favor, en este tema. Hay que tener mentalidad de hacker para darle seguridad a estas cosas y estás haciendo el papel del malicioso. Sí, estoy haciendo el papel de malo. Me estoy poniendo, le sacaré foto a todos. No te va a servir, porque por más de que tú lo robes o que te detengas el código o te captures la fotografía con otro aparato, al momento de presentar tú no vas a poder cambiarlo para decir que eres tú, porque la aplicación, y esta es la parte importante, John, cuando te presentan una cédula de estas, lo único que tienes que hacer, lo que necesitas hacer es con tu propio aparato escanearlo. Y esa es la forma como tú sabes que tu aplicación no está viciada, no es una trampa. ¿No es cierto? Si yo te diría, si yo quisiera hacerme pasar por, no sé, vamos a decir que quisiera ser como Antonio Banderas, entonces yo hago un archivito aquí en Photoshop, me pongo Antonio Banderas de nombre y te digo, mira, esta es mi cédula, dice Antonio Banderas, la escaneo yo y te muestro. No tienes por qué creerme. El escaneo lo tienes que hacer tú, con tu aparato. ¿Me entiendes? Esa es la seguridad del sistema. Y así, si tú verificas tu aparato, no te pueden hacer daño, no te pueden suplantar la identidad. Director, una vez más la pregunta, por favor. ¿Para qué va a servir este código QR? Quizás sí terminamos de aclarar la importancia de este añadido a nuestra cédula de identidad. Ya, vamos al tema global entonces. Al tema global de la razón de las medidas. Cuando entramos a CEGIP en diciembre del año pasado, habíamos visto que después de la guerra teníamos dos misiones. Una era la de limpiar ese tema del fraude electoral. Habían acusaciones sobre duplicidades y multiplicidades de cédulas de identidades e identidades panfleteadas, ¿no? que sacaron un montón de copias. El caso de la señora Terán, no sé si te recuerdas, Elba Terán, la claro. encontraron y la detuvieron con
dos cédulas, una con un apellido Guzmán y la otra Terán. Ambas perfectamente válidas, ambas registradas dentro del SEGIP. Ambas con certificados de nacimiento originales del Ceresi. Ahora, el SEGIP, cuando normalmente sucede prácticamente todos los días, hay gente que va al SEGIP a tratar de suplantar identidades. Hay algunos casos tan banales como que murió el hermano, murió el papá y alguien no sabe cómo hacer la transferencia de herederos, entonces trata de cedularse como su hermano. Obviamente, cuando ponen las huellas, la máquina del SEGIP detecta que es la misma persona. Esa es la biometría. Cuando asumimos en diciembre, solamente teníamos alrededor de 42-44% de biometría. Es decir, daban estos casos, levantar la biometría. Entonces, como no pudimos acceder a otras bases biométricas en el país, decidimos encarar el plan como tiene que hacerse, es decir, a mano. Y tienes que esperar a que se venzan todas las cédulas emitidas para que pasen de nuevo por el SEGIP, para que al tratar de renovar las cédulas o al tratar de reponer sus cédulas, tuviesen que biometrizarse. Y eso fue lo que hicimos. Toda acción pasaba con biometría, es decir, no se renovó, no se hizo nada que a los que no estuviese biometrizado, se lo biometrizaban. Y con eso al momento hemos alcanzado el 56%, más o menos. Pero eso no es suficiente. Ahora, ¿cómo incentivamos a la gente para tener un documento válido, un documento que no sea falsificado, y darle seguridad a la gente para mantener la identidad? Además, claro, ¿cómo lográbamos la meta de emitir? La cédula que tú estás mostrando en pantalla es el plan original del diseño de la cédula con chip, que es una cédula impresa en policarbonato, es un PVC que tiene el chip adentro. Es el modelo que dijimos que no es segura. Que digamos que no es esta no es tan segura. Es segura. Es segura porque puedes hacer algunas escrituras dentro de la cédula. Es decir, si tú tienes una multa, te la puedes registrar en la cédula. El siguiente policía que te detenga te puede cobrar la multa si es que no está borrada o hacerte recuerdo de la multa. El problema está en que el policía tiene que tener un aparato para leerla. Las licencias de conducir en Bolivia se emiten con ese chip y nadie las puede ver, salvo ese equipo. Entonces es un mal gasto. No las estamos leyendo. La policía no está equipada para ver esos documentos. Cuando hacen redadas los fines de semana, esta es una cosa que sucede mucho, sucedía, esperamos, vamos a tratar de cortarla. Cuando hacían una redada, detenían a alguien conduciendo con tragos encima, le confiscan la licencia, ¿no es verdad? Y van a las sanciones y todo lo demás. Esa persona va el lunes a primera hora de seguir y paga y saca otra licencia como si lo hubiese perdido. Y se va con su licencia sin ningún problema. Cuando coloquemos estos QRs en las licencias también, que también va desde el 1 de octubre, entonces la sanción va a cargarse en el sistema. Y cuando vaya a renovar le va a decir, tiene una sanción. Porque eso es automático. Si no te confiscan las licencias, te vas con la licencia por alguna razón, se inscribe la sanción, tú vas a tener, cuando te detengan de nuevo, cuando te pidan la licencia, te van a mostrar, van a escanearlo, o tú mismo lo vas a poder hacer porque vas a tener el lector del código, te va a decir, tiene una sanción pendiente. Bueno, ahí van a estar nuestros récords entonces. Pero cuando se trata de carnet de identidad, ¿qué récords van a estar ahí? ¿O solamente nuestros datos personales? Mira, esa es una muy buena pregunta. Tenemos, a ver, el concepto global es ese, ya te di partes, vamos a armarlo entero. La biometría te daba la identidad de las personas, pero los bolivianos estamos acostumbrados a que esto sea nuestra identidad, ¿no es cierto? Y lo hemos sentido más en la pandemia. Esta es la identidad. Mauricio Fernández está aquí, es el cartoncito, no soy yo. Entonces, ese concepto había que cambiarlo. Está en la ley de alguna forma, es el tema de la identidad. Y lo que teníamos que cambiar, ¿dónde está la identidad? La identidad está en dos lugares, está en el archivo general, en el papel, en los papeles que tú inscribes con esto, y está en la base de datos, en el data center, en los discos duros de la máquina, ¿no es verdad? Pero cómo tú ejerces, la identidad depende de qué, depende de tu biometría, depende del rostro, depende de
de las huellas digitales, depende más adelante será del iris, de la biometría ocular, dependerá de tu ADN, eso todavía obviamente no lo registramos, depende de varios rasgos que son únicos a la persona que se pueden registrar, que son posibles de registrar. ¿Cómo hacemos que el Estado te reconozca sin necesidad de esto? ¿Cómo hacemos que el resto de la gente te registre sin eso? Entonces hay que transportarlo a un sistema global. ¿Cómo funciona eso? Es la base de datos del SEGIP. Tenemos que dar acceso a la gente a que entre a la base de datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con una aplicación. Es la aplicación que te muestro, que puede leer un código QR y de esa forma verifica los datos en la base de datos y te devuelve un OK. Esa persona entonces, existe. al final, director, este código QR va a servir para certificar la identidad del portador de la cédula. Exactamente. No le agregas la verificación. Valida y verifica la identidad que tú estás mostrando. Okay. Hay un desarrollo adicional que es parte de la familia de estos datos, de este sistema, es de que a través de las señales de Internet, a través de una aplicación especial y distinta, tú puedes certificar los datos biométricos. No sé si has visto, hay unos sensores dactilares pequeños de un solo dedo. Tienen en varias entidades financieras. El SEGIP ha habilitado el sistema, para que tú vas al banco, te identificas, porque esto tiene que ser uno a uno, identificas quién es, aquí está mi identidad, escanean y para verificar que eres tú, si tienen duda, te pueden decir, pase su dedo. Tú pasas el dedo y esa señal se transporta a la base de datos y devuelve, te dice, sí es la persona. Entonces, además tiene ya la primera parte de la verificación biométrica. Estamos trabajando yo quiero imaginarme, director, de repente estoy haciendo yo un negocio con alguien, ese otro alguien se identifica, le digo, ¿me puedes prestar tu carnet de identidad, por favor? Y con la aplicación yo le pongo el código QR y mediante mi teléfono certifico que realmente se trata de esa persona, que por ese lado no están con un carnet falso y pueden timarme, digamos, ¿no? Exactamente. Cuando eso verificas que te están vendiendo el carro que le pertenece o la casa que le pertenece a esa persona. Este documento es mucho más seguro porque estás preguntándole a la máquina en realidad quién es. Ok. Director, ahora, este es un cambio en el carnet de identidad. Cuando la idea, y vuelvo al principio en general, era poder crear un documento que tenga todos los datos de la gente, no sé si su carnet de salud, no sé si de repente su licencia de conducir, que no solamente sirva como identidad, nada más. ¿En qué estamos en ese proyecto? Porque se quieren aprovechar cambios y se quiere bien utilizar la plata que tenemos, digamos, ¿no? Hablando de esto, ¿cuánto cuesta el cambio? Sería mi segunda pregunta para colocarle a los carnets el tema del QR. No cuesta nada más. Se mantienen los 17 bolivianos y se extiende la validez por 10 años. Perfecto, pero el sistema en sí, implementar el código QR, ¿cuánto le está costando al Estado? Nada. Estamos trabajando, esto es desarrollado por la gente, los analistas, los ingenieros del SEGIP. Estamos pagándoles con su sueldo. Estamos ampliando la máquina, se le está ampliando para soportar el tráfico que se va a incrementar hacia el futuro. Pero es algo que además ya debía haberse hecho hace tiempo. Hay algo que ha quedado muy peligroso, que el data center es el único data center que tenemos. Necesitamos data centers alternos. Esto es una práctica informática común. Es recomendado por cualquier auditoría. Estamos armando una base de datos. Director, pierdo mi carnet y voy a validarlo, revalidarlo. ¿Voy a mantener siempre el mismo código QR? No, el código QR es dinámico y depende de algunas cosas. Te muestro otro documento. Ese de aquí es el que he escaneado hace un momento. Es el certificado QR. Este es una hoja de papel bond, tamaño carta. Este certificado yo lo consigo y valida mi identidad. Es el que te he mostrado. Lo escaneo con la misma aplicación y me devuelve Mauricio Fernández. Son me devuelven el nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento. Son los datos primarios. Este documento lo saco desde mi casa. Pago 10 bolivianos, que cuesta la certificación, por internet. Entro a la página web del SEGIP,
escribo el código de la boleta de pago, me indica un código, escribo ese código y le digo, estos son mis datos y quiero mi identidad. Y me ofrece descargarme un archivo o imprimirlo. Y puedo estar en un café internet y lo puedo imprimir. Puedo estar en mi casa y lo descargo, puedo hacerlo desde el celular y lo guardo. Y después, ese es tu código. Con esto de aquí te identificas. Y esto no tienes que ir al CEGIP para sacarlo. Dura menos tiempo. Esto está diseñado para emergencias. Esto está diseñado para la gente que no puede acudir a cedularse. Tenemos, con esto de la pandemia, se tuvo que reducir por protocolo de bioseguridad, se redujo la atención, por suerte esta parte ya se ha dispersado en el tiempo hasta diciembre, pero de repente vamos a tener un flujo de alta, ahora con elecciones, no sé si vamos a alcanzar a cedular a todo el mundo, y quienes puedan solamente tienen que sacar esto de acá, y ya deberían poder probar su identidad con claro. eso, con los lectores de red. Esa es la idea. Esa es la idea global. Ahora, bien, ahora lo último, director del CEGIP, ¿cuánto tiempo hay? ¿Esto es obligatorio? ¿La gente tiene que ir a cambiar ya? ¿Esto se cruza con el tema de la validez de los documentos todavía en el marco de la pandemia y las elecciones que se vienen y todo esto? Creemos que en este par de minutitos últimos, por favor, podemos aclarar este tema que es muy importante para la población. John, todos los documentos siguen siendo válidos. Nadie tiene que correr a cambiarlos. Es más o menos el tema de como cuando cambias los billetes de 10 pesos o 20 pesos, qué sé yo. No cambia nada. Todos son válidos. Todos son válidos. Los primeros que deben ir a recabar los documentos son los indocumentados, quienes los han extraviado. Pero quienes tienen los documentos válidos, no. Vamos a comenzar también, esto comienza a imprimirse desde el 1 de octubre. Tenemos que vamos a ordenar el flujo de gente para que nadie deje para el final. No se olviden que el 31 de diciembre caducan montones de licencias y montones de cédulas. Hay que adelantarse a la caducidad y hay que ordenarse en la solicitud de las renovaciones. Entonces, para ordenar esto, vamos a organizarnos y tratar de hacer la atención lo más amplia posible para que nadie se quede con sus documentos inválidos el 1 de enero del próximo año. Bien. Director, una pregunta muy interesante me llega al WhatsApp del teléfono del programa y me dice, ¿con esto se habrán acabado las fotocopias que nos piden en todo lado, por ejemplo? Mira, la fotocopia es un proceso burocrático de respaldo de quien está haciendo una acción contigo. Dependiendo de cada entidad, de cada modelo, se podrían acabar. Pero depende de la práctica, no del CEGIP, sino de quien te solicita la cédula. Esto de acá, este papelito, lo podrías firmar, lo cortas y se lo dejas como constancia de que te presentaste. Y en la verificación ellos van a poder ver que te correspondía a ti, que ya debe ser un documento inválido, pero que te correspondía a ti en el momento de presentarlo. Ok. Muchísimas gracias, director del CEGIP, Mauricio Fernández. Quedan otras preguntas sobre otros temas, pero estaremos con el tiempito necesario. Agradecemos, como siempre, esa voluntad que tiene para nosotros en Fides y esa predisposición de su tiempo. Muchas gracias, director Mauricio Fernández. Un abrazo. Gracias a ti, John. Un gusto estar contigo.